Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy nuevamente para compartir un pensamiento sobre cristianos. Claro, los pensamientos míos van a ser todos y son todos cristianos y basado en lo que es la palabra de Dios. Leer, por ejemplo, el versículo 3, no, el versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios, que dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, somos templo de Dios. Una de las cosas que sigue después es decir que como si alguien destruyera el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Y así que como somos templo de Dios, pues teníamos esta obligación de no destruir el templo de Dios, porque Dios podría destruirnos a nosotros. Una de las cosas principales que yo recibí cuando se hablaba de esto era que como el fumar pues destruye lo que es el cuerpo y destruye todo lo que hay en nosotros, los pulmones, etcétera, pues como estamos destruyendo este templo que es de Dios, pues Dios nos destruiría a cada uno de nosotros. Igualmente cuando bebíamos alcohol o cosas de esas, todo era no destruir el templo de Dios, porque resulta que Dios podría destruirnos a nosotros, y entonces había esa norma de no beber, de no fumar y de no hacer cosas que pudiesen, digamos, destruir nuestro cuerpo. Lo más triste es cuando uno ve después, yendo a casa de algunos hermanos, que ellos sí beben vino, beben cerveza, y yo pues cuando vi esas cosas me quedé un poco cortado, porque eran personas que predicaban sobre una cosa pero hacían realmente otra. Era como dice el Señor: haced lo que os dicen, no, pero no, si poned en práctica lo que realmente ellos dicen, pero no hagáis como ellos, es decir, que no hagamos como ellos, porque muchas veces se predica de cosas y después se hace lo contrario. Yo recuerdo un hermano que hablando conmigo me estaba diciendo: sí, hermano, pero se habla de en Navidad, por ejemplo, de que hay idolatría poner un nacimiento, porque hay muchas figuritas que te pueden inducir a la idolatría y que está mal. Dice, pero después fuimos a casa de nuestro pastor y resulta que él tenía un Belén puesto con todo el nacimiento. Es decir, predicaba de una cosa y hacían ellos lo contrario. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque estamos destruyendo, sí, el templo de Dios precisamente por estas cosas. Pero no es solamente por estas cosas que se destruye el templo de Dios. El templo de Dios hay que tener mucho cuidado con él. Hoy en día decía, no me acuerdo quién fue ni dónde fue que escuché eso, que hoy en día se hace mucho culto al cuerpo, es decir, la gente está pendiente de su cuerpo, está pendiente de ir a los gimnasios, de fortalecerse, de estar bien fornido, de estar bien cuidando su cuerpo. Algunos se depilan totalmente, otros no, pero la cuestión es que tienen un culto al cuerpo. Hoy en día hasta los hombres ya usan los maquillajes y usan muchas cosas porque hay ese culto general al cuerpo, no aparentar ser algo de realmente que la gente pueda ver. Hoy precisamente estaba leyendo algo que dice que cuando vas bien vestido te reciben no por lo que eres, sino por lo bien vestido que vas. Y es triste ver cómo la gente pues mira más bien la parte exterior de la persona que lo interior, ¿no? Es decir, muchos miran cómo te viste y cómo vas vestido y cómo van aseado y cómo van todas las cosas, pero no ven realmente la persona que eres. Y es lo que también decía el Señor, ¿no? Que Él miraba más el corazón. Nosotros estamos acostumbrados a mirar el exterior, la apariencia, y sin embargo el Señor lo que mira más bien es el corazón.
no la apariencia ni las cosas que nuestros ojos pueden ver. Hay muchas cosas que hacemos que hacen que el templo de Dios sea, digamos, para destruirse, que Dios podría destruir este templo, como hizo con el templo de Jerusalén, ¿no? Los judíos se creían que porque como tenían el templo y que Dios habitaba allí, pues que nunca iba a ser tocado, nunca iba a ser destruido, pero el error de ellos fue eso, es que ellos habían metido muchas cosas dentro del templo de Dios que no era precisamente agradable a Dios. Habían puesto muchas figuras de Baal, de Astarte, de Moloch, del otro y de tantos dioses como había, rendían culto en todos los lugares que ellos podían, hacían imágenes de todos los dioses que había por este mundo. Incluso el sabio Salomón, con tanta sabiduría como tenía, fue arrastrado por sus mujeres a practicar cultos a ídolos, y eso realmente hizo que Dios cumpliera lo que estuvo hablando por Moisés, la bendición y la maldición. Y realmente por haber hecho todas esas cosas, por haber adorado tantísimas cosas como hay, pues precisamente el templo de Dios fue no solamente tomado por fuerza exterior, sino que incluso fue quemado y todo lo que había dentro fue llevado en cautiverio. Por supuesto que hay muchas cosas que puede hacer que el templo de Dios se destruya, ¿no? Y que Dios destruya precisamente a aquellos que destruyen el templo de Dios. No está de mal saber que debemos de no solamente cuidar nuestro cuerpo, nuestra apariencia exterior, sino también que tenemos que estar pendientes del templo, de lo interior, donde Dios habita, en lo profundo del corazón. Por eso tenemos que estar pendientes de estar siempre con un corazón limpio, aseado, donde realmente abunde, como dicen, los panes de la proposición, es decir, esa palabra viva del Señor que habite realmente en este tabernáculo, en este cuerpo, que la palabra del Señor habite, que haya luz en nuestras vidas, como ese candelabro que alumbraba precisamente ese lugar santo. Nosotros tenemos que estar siempre con nuestra luz encendida. Había esas tres cosas: los panes de la proposición, esa palabra de Dios que debía de estar siempre precisamente delante de nosotros, ¿no? Esa palabra de Dios que es la que nos alimenta, esa palabra de Dios que es la que da vida a nuestro ser, la que hace precisamente que nosotros abundemos en el conocimiento de Dios. Tenemos que estar limpios. No solamente estaba eso, sino que estaba en el altar de oro, no en el altar de bronce que había a la entrada del tabernáculo, sino el altar de oro, el que estaba delante de la presencia de Dios, el que iba a estar delante precisamente de toda la presencia de Dios y delante de la presencia del sacerdote que entrara, donde estaba también el candelabro que alumbraba precisamente, donde había luz en ese lugar, y nosotros tenemos que estar ahí con esa luz irradiando no solamente a nosotros mismos, sino que esa luz pueda irradiar precisamente a todo el que esté delante de nosotros. Tenemos alimento que dar. El Señor dijo: dadle vosotros de comer. Señor, solamente hay 5 panes y 2 peces. Empezad a distribuir. Dadle vosotros de comer esos pan de la proposición. Tenemos un ejemplo clave, que nada más que era para el sumo sacerdote, sino él, cuando vino David y los suyos, él no tuvo
reparo en repartirlo a ellos. La palabra de Dios está ahí para repartirla también a los demás. Por supuesto que la palabra de Dios es para nosotros, pero también para dar de comer a los demás. La luz sí tiene que irradiar en nosotros, pero también es para que dé luz a todas las personas. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Y esa luz es la que debe de alumbrar a las personas como un faro delante de los barcos que están perdidos, delante de los náufragos, esa luz que puede llevarlo precisamente al lugar santo, el altar de oro, donde están las bendiciones de Dios. Y eso es lo que realmente hace que el templo de Dios esté siempre limpio. Tiene que haber limpieza en ese templo. Y una de las cosas que irradia precisamente, que alumbraba el candelabro, era el aceite santo, un óleo santo hecho a modo que el Señor demandó de hacerlo. Y hoy en día el candelabro, nuestra vida, tiene que alumbrar en ese aceite fresco que Dios ha derramado en nosotros, que es el Espíritu Santo. Cuidado, somos las moradas y somos templo de Dios. Y ahí en el templo de Dios está la luz de Dios, está la palabra de Dios, el pan de vida, la luz que alumbra a todos los hombres en ese altar de oro, el altar de oro necesario. No el altar de bronce, por el altar de bronce ya hemos pasado al entrar en la presencia de Dios, en el sacrificio de Cristo. En el altar de bronce es donde se sacrificaba y se derramaba la sangre alrededor del altar para ofrecer precisamente la víctima o el holocausto o la ofrenda de paz. Y ahí es donde Cristo fue crucificado, a la entrada. Y nosotros tenemos ese privilegio ahora de entrar como rey y sacerdote en el lugar santo. No en el lugar santísimo aún, porque en el lugar santísimo entraremos más tarde, pero en ese momento estamos precisamente a la entrada del tabernáculo, aquel que está cubierto, donde la luz alumbra, donde está el alimento, donde debe haber limpieza. Ese altar es el que tenemos que cuidar, esa parte, ese templo es el que tenemos que cuidar y procurar que esté limpio y procurar que nada ni nadie pueda ensuciar, que no haya nada anatema o nada indebido que entre precisamente ese lugar. Muchas veces entran muchas cosas en nuestra vida que hace que el lugar no esté tan limpio como debería de estar. Muchas veces pasan tantas cosas en nuestras vidas que el candelabro ya no alumbra, sino que ha sido apagado o se está apagando. Muchas veces ocurre tantas cosas en nuestras vidas que precisamente ya no hay alimento. No nos alimentamos, y si no nos alimentamos no podemos alimentar. Y si no hay luz en nuestra vida no podemos dar luz a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado porque el templo de Dios tiene que estar siempre resplandeciente, lleno de luz, lleno de alimento para todos. Tenemos que estar dispuestos. Hay que tener cuidado de no hacer que el templo de Dios se eche a perder por nuestras necedades, por nuestras, he dicho necedades, que es mejor que decir idiotez, y dejar, por ejemplo, que entren cosas a nuestras vidas que estorben precisamente todas las cosas que hay
en este templo de Dios. No podemos dejar que nada destruya este templo. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo mismo que cuidamos nuestra parte exterior, nuestra carne, nuestro cuerpo, tenemos que cuidar la parte interior donde habita el Altísimo. Muchos descuidamos este asunto. Y es triste ver precisamente esas cosas, cómo se pierden o cómo nos perdemos. Se idolatra tantas cosas en nuestra vida que ya muchas veces pensamos que no solo Dios es suficiente, sino que necesitamos más. Y Dios es suficiente para nuestra vida. Dios es todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es lo que más necesitamos. No podemos tomar norma de, yo no digo de no leer libros, porque es bueno leer libros y tener más conocimiento. El conocimiento, lo bueno es las revelaciones que Dios pueda dar a tu vida, pero no tomar como norma algunos escritos o algunos libros que han escrito hermanos cristianos, porque esas normas o esas revelaciones son para ellos y a lo mejor para su congregación, pero no es para todo el cristianismo. Hay ideas, hay formas de hacer las cosas, pero no todo es apto para cualquier nación o cualquier país. Hay que tener mucho cuidado de no tener como norma y como ley lo que han escrito otros, sino que eso sea para alimento tuyo y cuando el Señor quiera revelárselo a los demás, te use precisamente para revelarlo. Pero no todas esas normas y todo eso escrito son para nosotros, ni para todos nosotros. Hay que tener mucho cuidado que no entren cosas que no se adapten a lo que Dios quiere en nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado de cuidar este templo. No es solamente no fumar o no beber. Hay que tener mucho cuidado sobre las mentiras, sobre la ira, sobre la blasfemia, sobre los insultos, sobre las palabras ociosas, sobre todo aquellos que van apagando la luz del Espíritu Santo. La contristamos de tal manera que se apaga en nuestra vida. Cuando ya dejamos de estudiar o de leer lo que es la palabra de Dios, cuando dejamos de ir a su presencia en las oraciones, en ese altar de oro precisamente donde están las oraciones de los santos, cuando dejamos de comer la palabra, de brillar por el Espíritu Santo, de dejar que el Espíritu Santo llene toda nuestra vida, pues entonces es cuando ya empezamos a decaer. Había un hombre, no recuerdo muy bien dónde escuché eso, que trajo un cubo y en el cubo puso rocas, o en un baño, no me acuerdo muy bien cómo era la historia, puso un baño y dijo, ¿qué tal está este baño? Y todos dijeron, está lleno. Y dijo, ¿seguro que está lleno? Sí, está lleno. Entonces él cogió arena, echó, y la arena se fue filtrando hasta cubrir lo que es la roca. Y entonces dijo, y ahora, dice, ahora sí que está lleno. Y dijo alguno, bueno, no sé. Y dijo el profesor, no sabe por qué. No sabían, pero parecía que estaba lleno, pero como el profesor tenía esas caídas, pues no estaban seguros. Y entonces él cogió agua y la vertió sobre ese cubo y entonces ya se hizo una masa. Y dice, ahora sí está lleno. Hermanos, las rocas pueden tipificar lo que es el cuerpo, la arena, el alma, pero el agua de vida, el Espíritu Santo, es lo que tiene realmente que inundar y llenar todo nuestro ser.
Muchas veces nos paramos en la roca, estamos llenos, nuestra carne se siente maravillosamente bien, estamos fuertes, hemos hecho nuestra gimnasia, hemos corrido, hemos hecho de todo, hemos nadado, hemos ido a los jacuzzi y a todo y estamos súper bien, pero falta algo más y algunos pues se llenan de arena, es decir, llenan su alma de cosas que aún no los llena. Muchos buscan precisamente otras religiones donde tienes que tener paz contigo mismo, tienes que buscar la tranquilidad, tienes que buscar el gozo, tienes que buscar amarte a ti mismo, tienes que buscar la calma en medio de las tempestades, etcétera, etcétera. Pero nadie se está preocupando del espíritu. Y el espíritu, cuando el agua cae, se hace una masa dura y compacta. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos llena y hace de nosotros algo compacto. Hace un solo cuerpo, porque el Espíritu es el que nos va a llevar y nos va a llenar de todo. Por eso Salomón pidió sabiduría, no pidió riqueza ni grandeza, pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando te da la sabiduría, nadie puede contender contra ti. El Espíritu de Dios en nuestra vida es lo que debe unificar el alma, el cuerpo y el espíritu, siendo solo uno, no tres, solo uno. Como en el matrimonio, ya no serán más dos, que sino serán uno, pues ya no habrá ni cuerpo ni alma, sino solo el Espíritu de Dios guiándonos a toda la verdad y haciendo de nosotros un solo cuerpo. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. No descuidemos lo que es el cuerpo ni el alma, pero que el Espíritu sea el que haga compacto, el que haga uno solo de nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Cuidemos este templo del Espíritu de Dios. No lo llenemos solamente de roca y de arena, sino que el Espíritu haga de nuestra vida una vida firme y compacta. Espero no haberos aburridos, y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Shalom y Maranatha, porque sí, el Señor viene pronto.